Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo estamos? La pregunta del día, ¿qué fue lo que me hiciste? Porque ahora mi cuerpo es distinto a la última vez que estuvimos grabando acá. ¿Qué pasó en esas horas de pabellón que tuviste ahí? Yo sé que uno te pasa una cánula y ¿para qué te invitas si saben cómo te pones? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame, ¿qué fue en el detalle? El plan era inicialmente todo partido como una cirugía mamaria. Ese era el motivo inicial de consulta, era poder darle más volumen a las mamas y afortunadamente pese a la lactancia las mamas no estaban caídas y por lo tanto lo que hicimos era un aumento mamario. Pusimos los implantes con una cicatriz por el surco, chiquitita de unos 4 o 5 centímetros y un implante delante del músculo pectoral. ¿Por qué? Porque hay tejido suficiente para poder cubrir el implante y que no se note el relieve del implante. Y por otro lado, la doctora hace harta actividad física, por lo tanto, exponerla, poner un implante por detrás del músculo sin que sea estrictamente necesario, la expone a que el implante se pueda mover y desplazar con la actividad física. ¿Y si me dejáis virgen el músculo para cuando hice una Que mastopexia? probablemente lo va a necesitar con el paso del tiempo, ¿ya? Y luego, el plan era poder hacer una cirugía de liposucción para poder obtener grasita, por un lado para poder hacer una volumización facial, que lo hizo la doctora Alzate, y nosotros aprovechar de acentuar algunas zonas que habían algunas irregularidades de la lipo o que notábamos que había más grasita. Había un poco más de grasa bajo el reborde del mamario derecho, en la región lumbar, y aprovechamos de obtener un poco de volumen graso para poder darle un poco de volumen en la región de las caderas. Estamos hablando de poquito volumen porque la grasa que logramos obtener fue del orden de los 300 cc en total. Ah, en tus 40. Más o menos más lo que se lleva la doctora Alzate. Luego, en el caso de la doctora, había un resalte en la cadera, que es la cadera alta, que es bien frecuente en las pacientes latinas o chilenas y sobre todo en pacientes que son bien delgadas, que se nota la transición de la cintura hacia la cadera, que hay el huesito de la cadera que está levantado. Y en ese caso aplicamos la técnica de X-Crest, que es una técnica en la cual mediante uno de los orificios de las cánulas de liposucción, rebajar una especie de raspa de lija el huesito de la cadera para poder bajarlo un poquitito y de esa forma que se note una transición más suave y que no esté este resalte. ¿Y terminé con una tremenda cicatriz de eso, no? No, las cicatrices son pequeñitas, son del puerto de una liposucción, que son cicatrices de 4 o 8 milímetros. Y adicionalmente, hicimos una remodelación costal. Ella tenía el antecedente de una remodelación costal que hicimos al comienzo de nuestra serie de Ripscar. La primera. Pero fue un periodo en que lo hacíamos con lactancia, que teníamos dudas en el uso de la compresión, de la cinturilla, del uso de esta y por lo tanto había perdido parte de su resultado y la idea era poder tratar de acentuarlo. Y en este contexto lo que hicimos fue una cirugía secundaria de costillas, que fue una técnica de Ribos. Cicatrices a ambos lados, llegamos hasta la costilla 10-11, se quiebra, se angula y se consolida con una placa de osteosíntesis que permite dejar la costillita en esa ubicación. Y adicionalmente, en la parte anterior del abdomen, presentaba bajo las mamas un aumento de volumen, que es el reborde de las costillitas. Las costillas van llegando delante y bajo las mamas se juntan los cartílagos de las costillas. Y en algunas pacientes eso está levantado y mediante la técnica de front rib lo que uno hace es que baja esa zona más prominente y de esa manera logra aplanarlo. Entonces, en resumen, hicimos una cirugía de aumento mamario, una liposucción, una transferencia de grasa a las caderas y una remodelación costal en la parte de la espalda con placa, ribos y adelante de front rib, aparte de la cirugía de volumización o armonización facial de la doctora Alzate. Así que muchas gracias, buen día 15, de a poco desinflamando, hemos mostrando resultados. En el caso de ella, es una lipo terciaria, por lo tanto, sangran más, hay más inflamación y esos son elementos que uno tiene que tomar en consideración en el postoperatorio y que la paciente sepa que aunque a veces quizás sea poca lipo, 300, 240 cc de grasita, la pérdida de sangre asociado a eso es harto y hace que la paciente se sientan débiles, los drenajes se mantengan rojos por más tiempo, aparezcan a veces más moretones y siempre está el riesgo de un sangrado. Por lo tanto, es importante cuando uno hace una cirugía secundaria, ya sea del abdomen, de la lipo, de las costillas, saber de que lamentablemente tiene más riesgos y hay que estar atentos. No es necesario no hacerla,
solo que hay que estar atento y manejarlo si fuese el caso, y afortunadamente ha salido todo bien.